Muchas gracias por invitarme este año también y por darme la oportunidad de repetir. Espero que no haya mucha gente que repita en el público porque las reflexiones también se repiten un poco, entonces puede ser un poco redundante, pero entonces vale. Bueno, simplemente para resumir un poco una introducción muy rápida de los planteamientos del decrecimiento, creo que una primera cosa que quiero remarcar es que las reflexiones del decrecimiento no lo tienen fácil, obviamente porque ponen en cuestión el crecimiento, que es como un tabú incuestionable y bien máximo que mueva nuestras sociedades, y también porque es una reflexión que se sitúa en el medio y largo plazo. Y realmente en nuestras sociedades estamos muy atrapados en el corto plazo, ¿no? Tanto la política como la economía solo se mueven en el corto plazo. Entonces cualquier tipo de reflexión sobre el medio y largo plazo tiene muchas dificultades en ser escuchada, ¿no? Y esto es muy claro en todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad ecológica, ¿no? Porque el diagnóstico es realmente muy alarmante, cada vez se acumulan más información acerca de esto, pero parece que no pasa nada y que esta información queda ahí, incluso es reconocida cada vez más por las élites políticas y económicas, pero no genera ningún movimiento al respecto, ¿no? Entonces, en este sentido, las reflexiones del decrecimiento básicamente hacen un diagnóstico que es de crisis sistémica, ¿no? Sobre todo una crisis ecológica, que nos sitúa en las próximas décadas en un momento de colapso, ¿no? En las próximas décadas nuestras sociedades enfrentarán un colapso, que quiere decir pues, que las sociedades tal y como las conocemos, todas las estructuras económicas, sociales, etc., no se podrán mantener tal y como son ahora. Entonces habrá una pérdida de complejidad muy importante en todas las instituciones y todos los sistemas de organización económica y social. No se sabe qué va a pasar, pero bueno, se puede intuir que va a ser algo con unos costes sociales muy importantes, ¿no? En cuanto a acceso a alimentos, a agua, a todo el sistema de transporte que tenemos, a toda la lógica que tenemos montadas en nuestras sociedades, pues no se va a poder mantener más allá de unas décadas más, ¿no? Y este diagnóstico de crisis ecológica, pues es eso, acumula cada vez más evidencias, ¿no? Sabemos que estamos viviendo la sexta extinción de las especies, ¿no? Desde los años 70 se ha perdido un 30% de la biodiversidad. Eso ya es un colapso que se está viviendo a nivel de la biodiversidad de la naturaleza. Naciones Unidas también, a través de un estudio hace unos años con miles de investigadores de todo el mundo, pues resumía que el 60% de los servicios ambientales se están explotando de manera insostenible. Obviamente el cambio climático, ¿no? Sabemos que las emisiones de CO2 están generando un cambio climático que tiene unas consecuencias ya que se empiezan a ver, pero que en las próximas décadas serán cada vez más importantes y no está muy claro si vamos a poder, parece cada vez más difícil que podamos mantener el calentamiento por debajo del límite que implicaría una situación de no retorno, ¿no? Si superamos ese cambio. Y luego toda una serie de picos de recursos, el más conocido es el del petróleo y el gas, obviamente, pero todos los recursos no renovables se están agotando y se están acercando a los picos de explotación, los principales minerales que alimentan nuestro sistema, etcétera, etcétera. Los picos significan que también habrá un descenso en la disponibilidad de todos estos recursos. Obviamente el caso del petróleo es el más conocido porque es el que va a tener consecuencias más inmediatas y más palpables para todo nuestro sistema. Y aquí también o sea, se reconoce a nivel oficial ya que hemos sobrepasado el pico, pero hacemos como que no pasa nada, ¿no? Lo que resume un poco esta situación es un indicador que es muy ilustrativo, que siempre se utiliza desde el decrecimiento, es la huella ecológica, ¿no? Que nos permite ver que la humanidad en su conjunto hoy en día está utilizando
las capacidades de carga de la Tierra como si tuviésemos a disposición un planeta y medio en lugar del planeta que tenemos, ¿no? Entonces, esta situación que implica que evidentemente se puede mantener unos años de manera artificial, pero habrá un momento en que un ajuste ecológico será inevitable y por una razón simplemente de límites naturales, pues enfrentaremos un descenso de esta huella ecológica porque no será posible mantenerlo de esta manera, ¿no? Entonces, este es un poco el diagnóstico esencial del decrecimiento, es decir, enfrentamos esta crisis ecológica y esta crisis ecológica, cada vez más voces académicas, de estudios, etcétera, y también reconocidos de manera cada vez más importante, incluso por el propio sistema y las élites políticas y económicas, se reconoce que hay esta situación y entonces que vamos hacia una situación de escasez creciente y enfrentamos un posible colapso en las próximas décadas, pero ahí es esta paradoja del corto y medio largo plazo, ¿no? De que, bueno, seguimos viviendo y funcionando como que no pasará nada, repetimos estos datos, ¿no? De vez en cuando sale un artículo, pero no hay mayor impacto a este respecto. Entonces, esto sería el primer gran diagnóstico del decrecimiento es este, ¿no? De que el único horizonte que tenemos por delante, si no es el colapso, es hacer algún tipo de gran transición para volver por debajo de los techos de sostenibilidad. Y eso implica un cambio radical de todos nuestros sistemas, ¿no? Sin embargo, el decrecimiento no solo se centra en la crisis ecológica, en el sentido de que también todo lo que es la investigación científica, el conocimiento científico, tampoco puede ser una base para nuestra acción política, no puede ser la única, o nuestros sistemas de valores, sino que también analiza todas las crisis más y los impactos negativos multidimensionales que tiene el modelo de crecimiento continuo del capitalismo y de acumulación continua, ¿no? En cuanto a los límites sociales del crecimiento, pues también se analizan muchos impactos. Obviamente la creciente desigualdad que provoca el crecimiento ilimitado, ¿no? Como el capitalismo se basa en un sistema de competencia que es el principio que genera el valor económico y el progreso, pues evidentemente esto genera que cada vez más sectores más importantes de la sociedad se queden excluidos de este juego, ¿no? También genera una pérdida de autonomía y una dependencia cada vez más creciente respecto al mercado, porque el hecho de tener que crecer cada vez más obliga a que mercantilicemos cada vez más partes de la realidad, ¿no? Como el crecimiento tiene el límite de los recursos ecológicos, del grado de explotación de las personas, etc., tiene que buscar cada vez nuevos territorios vírgenes para mercantilizar nuevas partes de la realidad y añadirlas a este proceso de acumulación. Yo que sé, por ejemplo, vemos hoy en día, ¿no?, como las redes sociales, el fenómeno de las redes sociales, pues estamos llegando a un momento en que se mercantiliza hasta simplemente el intercambio de información personal que puede hacer la gente, ¿no? Eso tiene un valor en el mercado y consiguen generar dinero con eso. También provoca una crisis política y cultural y más general, en el sentido de que como el único objetivo de nuestras sociedades es el crecimiento económico, entonces cada vez es más evidente que los objetivos de las instituciones políticas, de los sistemas democráticos, ya no son mayoritariamente unos objetivos vinculados a nuestro bienestar y a la población, sino que solamente obedecen a esa lógica de acumulación continua, ¿no? También, yo creo que es muy importante y es la parte que a mí me interesa más, de analizar desde un punto de vista global esta crisis ecológica y cruzarla con las desigualdades sociales a escala global, ¿no? Porque si decimos que la humanidad en su conjunto ha superado las capacidades de carga, estamos ocultando las responsabilidades que hay detrás de este fenómeno, ¿no? Si nosotros observamos e intentamos poner quién hay detrás de esta sobrecarga sobre el planeta, vemos que hay enormes diferencias, ¿no?
En este gráfico se ve otra vez, digamos, la línea horizontal es el techo de las capacidades de la biosfera, ¿no? De las capacidades de carga del planeta, y podemos ver que los que están por encima, pues evidentemente es América del Norte, la Unión Europea, todos los otros países europeos. En una cierta medida, pues en algunos sectores, las élites de América Latina y del Middle East y etcétera, pero mayoritariamente, por ejemplo, todo lo que es Asia y África están por debajo de los techos máximos de explotación de recursos, ¿no? ¿Esto qué implica? Que si ponemos la equivalencia de planetas Tierra que obedece a la lógica de consumo de los ciudadanos de diferentes entornos geográficos y de países, vemos que hay tremendas desigualdades, ¿no? Obviamente este análisis por países tiene unas limitaciones muy fuertes porque ya hoy en día en un ámbito globalizado pierde un poco de sentido hablar de países, porque tendríamos que hablar de un norte global y un sur global, ¿no? Que el norte global englobaría la mayoría de las poblaciones de los países occidentales, pero también obviamente las élites de los países del sur, y en cambio un sur global que es toda la gente que estaría en una posición de exclusión respecto a estos modelos, ¿no? Más o menos vemos que todos los países de ingresos altos obviamente están por encima de las capacidades de carga. Si todo el mundo viviese como nosotros, pues como el conjunto de los países de ingresos altos, pues necesitaríamos 3 planetas y medio prácticamente para sostener esos modelos de consumo. Y en cambio los países de ingresos medios, que son la mayoría de la población mundial, están más o menos en el límite, ligeramente por encima, y obviamente todos los países de ingresos bajos están muy por debajo. Por poner algunos ejemplos concretos, pues si todos los ciudadanos del mundo viviesen como un ciudadano medio de Estados Unidos, pues necesitaríamos 4 planetas y medio para sostener el consumo de la humanidad. Si fuese España, pues serían 3 planetas. Y en cambio hay muchos países como Cuba, por ejemplo, está en un planeta, es decir, podríamos vivir, toda la humanidad podría vivir más o menos como un ciudadano medio de Cuba, y luego obviamente hay muchísimos países que están muy por debajo, ¿no? Aquí he puesto, por ejemplo, la India, por la cantidad de población. Esto también es importante remarcarlo porque muchas veces cuando se habla de insostenibilidad ecológica, del aumento de la población mundial, etc., pues si todo el mundo viviese como un ciudadano medio de la India, pues incluso podríamos tener el doble de la población que hay actualmente en la Tierra, ¿no? Entonces es muy importante desvelar esa desigualdad en el sobreconsumo de los recursos del planeta, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que, resumiendo un poco, 20-25% de la población mundial somos los que somos responsables de esta sobrecarga sobre los recursos, ¿no? Sobre el planeta, de superar las capacidades de carga. Esto, como decía antes, podríamos definirlo como un norte global, en el sentido de que es la inmensa mayoría de toda la población de los países occidentales y también las élites de la mayoría de los países del sur. Y este 20-25% de la población mundial, pues consumimos el 80% de los recursos del planeta. 95 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial, ¿no? Por tanto, la desigualdad que hay detrás de los modelos de consumo es inimaginable, ¿no? Y explica esta insostenibilidad. Y en cambio, un 75-80% de la población mundial no sobrepasa las capacidades de carga, es decir, no tiene ninguna responsabilidad en el hecho de que estemos enfrentando este escenario de colapso y que vamos a vivir en las próximas décadas una situación ecológica muy delicada, ¿no? Incluso tendrían seguramente que incrementar su nivel de consumo y su huella ecológica para responder a sus necesidades, ¿no? Esto yo creo que es un elemento muy importante para situar también los debates de sostenibilidad ecológica, ¿no? De que no se pueden separar nunca del análisis de la desigualdad global.
porque las responsabilidades están claramente definidas y no todos las comparten, ¿no? Entonces también ese cambio del modelo obviamente afecta sobre todo a los países y las personas que están dentro de este marco. Entonces, ante este escenario de crisis sistémica y de colapso que parece cada vez más probable en las próximas décadas, claro, las alternativas pues son gigantescas, ¿no? Es una lista que no acabamos ni en una noche si seguimos aquí toda la noche, pero bueno, para dar algunas ideas generales, yo creo que lo que es un poco la idea general del decrecimiento es decir que lo que hay que encontrar es un nuevo imaginario compartido para las sociedades, ¿no? Que no sea el crecimiento ilimitado del PIB, del intercambio de bienes y servicios, sino que sea el cuidado de la naturaleza y de las personas, ¿no? Y a partir de ahí poder reconstruir, tener nuevos contratos sociales, reconstruir un poco las realidades. Un poco lo que ha intentado también el Buen Vivir en Ecuador o en Bolivia ha sido esto, ¿no? Y por eso se han hecho nuevas constituciones, integrando este tipo de planteamiento, entendiendo que la urgencia exige que haya un nuevo replanteamiento de todas las lógicas y los sistemas de vida en común, ¿no? También, si pensamos en el tipo de políticas que puede haber detrás del decrecimiento, pues aquí también tenemos una lista infinita. Obviamente, sustituir el PIB como elemento central de medida del nivel de salud de una sociedad y de una economía por indicadores que nos midan directamente lo que nos interesa, que es el cuidado de la naturaleza y de las personas, que deberían ser los objetivos centrales de las sociedades. Obviamente la fiscalidad es una herramienta clave para poder revertir todos estos mecanismos, ¿no? De insostenibilidad ecológica, de desigualdad social, etc. Ahí había una herramienta muy clara. El reparto y la reducción del trabajo, una renta básica que se hablaba antes. Yo creo que siempre habría que vincularla también con una renta máxima, ¿no? Porque si no tendría toda la lógica que puede tener. Y obviamente también cuando hablamos de políticas de decrecimiento no hay que ser ingenuos, ¿no? Tienen unos límites muy importantes. Para empezar, todos los intereses que hay para que no se implementen. Obviamente las élites económicas tienen un poder enorme y obviamente no estarían de acuerdo con esta agenda y es muy difícil implementar este tipo de medidas. Tendrá que tener un apoyo popular muy fuerte. Y también hay un cambio cultural previo o paralelo que es necesario, ¿no? Es imposible plantear un cambio tan radical a nivel de las sociedades, de los sistemas económicos, de socialización, sin que la gente integremos un cambio cultural en la medida en la que entendemos nuestra forma de convivir en las sociedades y el porqué de los sistemas sociales y económicos. Algunos ejes un poco generales que podrían guiar toda la transición hacia la sostenibilidad ecológica y social, pues obviamente hay un elemento fortísimo de relocalización. El ajuste ecológico implicará que las sociedades ya no van a poder ser globalizadas, no podemos tener una economía globalizada. Relocalizar la economía, pero no solo la economía, también la política, un poco toda nuestra vida tendría que volver a ser mucho más local para que pueda ser sostenible a nivel ecológico y también social, ¿no? Hay toda una cuestión de desmercantilización también, ¿no? Porque justamente este proceso de mercantilización creciente de todas las esferas de la vida que alimenta el crecimiento continuo, hay que revertirlo y hay que ir ganando cada vez más espacios que se quiten al mercado, ¿no? En ese sentido también los bienes comunes tienen un papel central, porque los ecosistemas y todo lo que son los bienes comunes que son la base de nuestras principales necesidades, es importante que se entiendan como justamente algo común, y entonces para los cuales probablemente el uso sostenible podría ser gratuito, ¿no? O sea, nosotros no tendríamos por qué mercantilizar el acceso a los bienes comunes siempre y cuando se utilicen de una manera que sea ecológicamente sostenible.
Y en cambio, cualquier uso de los bienes comunes que implique insostenibilidad ecológica y social, pues tendríamos que erradicarlo progresivamente. La transición energética, obviamente, también es otro gran pilar del futuro que tenemos por delante, porque va a ser imposible mantener por el pico del petróleo y todos los picos de los demás recursos, pues habrá que volver a otro tipo de sistemas energéticos que estarán, si tienen un futuro nuestras sociedades, estaremos basados en algún tipo de energía renovable, pero que nunca podrá alimentar el consumo que tenemos ahora mismo. O sea, habrá que implicará seguramente una disminución muy fuerte de la demanda de uso de energía, ¿no? También todo lo que es los sistemas de producción de alimentos, obviamente hay que dar un cambio radical a todo el modelo de agricultura y de ganadería para volver a modelos agroecológicos que están obviamente vinculados con la relocalización también y a la transición energética, ¿no? Un poco, estos son grandes ejes, pero podríamos hablar mucho más, pero simplemente para una idea general y poder entrar luego en el debate con cosas más concretas.